Sendero Luminoso está dividido más o menos en 4 facciones, ¿no? Lo que es el Movadef ahora, ¿no? El Movadef es quienes plantean todo lo que Guzmán propuso una vez detenido, ¿no? Este tema de el acuerdo de paz, el resolver los problemas derivados de la guerra, que se acabara la guerra en sí, y ellos han seguido fieles a lo que planteó Guzmán, ¿no? ¿Quiénes lo conforman? Básicamente expresos políticos de Sendero, familiares de senderistas, militantes de Sendero que jamás cayeron presos, y se ha visto mucho que son jóvenes en su, no sé si su mayoría, pero una proporción importante, hijos de senderistas, ¿no? Ellos son los que ahora se proponen la paz, ¿no? A cambio de que el acuerdo de paz libere a todos los actores de la guerra, ¿no? O sea, para Sendero Luminoso debería salir los del Grupo Colina, Vladimiro Montesinos, Fujimori y Abimael Guzmán. Esa es la lógica de ellos, ¿no? Entonces, pasar a borrón y cuenta nueva, ¿no? Que todos los delitos que se cometieron desde uno y otro bando queden impunes porque en función a lo que ellos consideran la paz eso debe ser. Es realmente una actitud bastante interesada de ellos, ¿no? La otra facción es la del Alto Guayaba, que estuvo de acuerdo y está de acuerdo con que Guzmán siga siendo el líder, con que la guerra debe acabarse, pero que no se entregaron porque, claro, una cosa es decirlo desde un penal, como Guzmán o como muchos de los mandos de Sendero, y otra cosa muy distinta decirlo desde todavía el campo de batalla, ¿no? Con la experiencia terrorífica de lo que fue el Alto Guayaba. Si ustedes revisan lo que pasó en esa zona, van a encontrar una serie de masacres de parte del Estado. Ese río Guayaba se inundó de cuerpos, de muertos, ¿no? El ametrallamiento de las poblaciones, las violaciones a los derechos humanos, los cuerpos descuartizados y calcinados en la zona por parte de las Fuerzas Armadas, son cosas que están muy frescas en la memoria de los compañeros que viven en esa zona, ¿no? Y esta facción se mantuvo en el Alto Guayaba reconociendo el liderazgo de Guzmán, considerando que sí es necesario darle solución política a los problemas derivados de la guerra, pero se mantuvieron en armas, ¿no? Algunos dicen por interés, por negocios de cobrar cupos y narcotráfico, otros sostienen que jugaron a ambas manos, ¿no? Reconocer a Guzmán como líder, pero no soltar las armas. Este grupo del Alto Guayaba aún se ha mantenido con actitudes, esas típicas actitudes de Sendero, ¿no? De matar dirigentes que se le pongan en contra, de una actitud muy hostil con la población, de una lógica de superioridad sobre la población que en otros momentos hemos señalado ya en algunos artículos que los iba a llevar al fracaso, tal y cual ha sido, ¿no? Cuando ustedes revisen la caída de Artemio, van a encontrar que es la propia población de la zona la que le indica a la policía por dónde se ha ido, ¿no? Y para los que quieran entender un poco más, en teoría una guerrilla subsiste por el apoyo del pueblo, ¿no? Cuando la población te delata tu posición es porque tú definitivamente algo no estás haciendo bien, ¿no? Y en el caso de Sendero, pues huelgan ejemplos de su actitud antipopular, ¿no? Con la gente de la zona. Hoy queda muy poquito de lo que fue Sendero en el Alto Guayaba. Se señala que andan más que todo como guardaespaldas del narcotráfico, sin ningún tipo de orientación política, ya no se les ha visto más, ¿no? Desde la caída de Artemio para acá. La otra facción es la que más problemas nos viene dando, ¿no? Digamos, la tercera facción es lo del Braen, ¿no? Lo de los Quipes Palomino, que ellos, por ejemplo, consideran que su partido, ¿no? Lo que fue Sendero, desde el año 80 hasta el año 99 es la etapa genocida del partido, dicen ellos, ¿no? La etapa equivocada, donde se cometieron todos los abusos, asesinatos, actos terroristas que llevaron a la febril derrota de Sendero para aquellas épocas, ¿no? Ellos es más han pedido al gobierno, una bravuconada, ¿no? Pero es una cosa de ellos, que les den a Guzmán para fusilarlo, ¿no? Porque él es un criminal y ha dejado mal parado el nombre del partido. Es más, se han cambiado de nombre, ¿no? Ellos ya no se denominan Sendero Luminoso, ellos no se autodenominan Sendero Luminoso, se denominan el militarizado Partido Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, un trabalenguas casi. Lo que sí es cierto es que su actitud con la población ha variado, ¿no? No se conocen demasiados abusos contra la población civil y han determinado que su único enemigo en la zona son las instituciones armadas, ¿no?
No se conocen de alcaldes ejecutados ni de dirigentes asesinados, por lo menos desde el año 99 para adelante. Han tenido una actitud bastante agresiva con el Estado. Fíjense que el gobierno de Fujimori el año 99 quiso negociar con los Quispe Palomino la final rendición del Sendero del Braem, porque obviamente el año 2000 eran las elecciones y Fujimori quería aparecer con la cabeza de los Quispe Palomino para decir que ahora sí, definitivamente se había derrotado a Sendero. Y sin embargo, los Quispe le hicieron una emboscada realmente al gobierno, ¿no? Y negociaron, les dijeron que vinieran y les terminaron volando los helicópteros, recuperaron a uno de los hermanos de los Quispe Palomino, el número 2 de Sendero Luminoso en el Braem, estaba preso, ¿no? Y si hoy está libre en el Guayas es porque el gobierno de Fujimori, ¿no?, negoció con el Sendero del Braem y le entregó al hermano, al denominado camarada José, para darle confianza y se rindiera todo el Sendero del Braem, cosa que no sucedió finalmente, ¿no? Y hoy estamos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Sendero Luminoso del Braem recibió vituallas del gobierno de Fujimori, recibió armamento, recibieron medicamentos, recibieron carpas, recibieron una serie de cosas, porque el fujimorismo siempre negoció con Sendero, siempre. Es más, en la campaña del año 2000, en Junín, un sector de Sendero Luminoso hizo campaña por Fujimori, ¿no? Es más, el año 2000, los pocos senderistas que andaban sueltos por ahí no estaban de acuerdo con la caída de la dictadura, porque ellos sostenían que 5 años más de Fujimori en el poder, tal como Montesinos lo conversaba con Guzmán, iba a significar esto que ahora querían, ¿no? Impunidad total para todos y una salida para todos los actores que le hicieron tanto daño a nuestro país. Este Sendero del Braem, nos tiene de cabeza porque han hecho casi una fortaleza en la zona de Vizcatán. El Estado no ha tenido capacidad de llegar a la zona. Los muertos militares y policiales ya van llegando casi al número de 200, las bajas de ellos han sido muy pocas y han sido sobre todo cuando la inteligencia militar ha funcionado bien, ¿no? Como en la muerte de los mandos, de uno de los hermanos, además, de los hermanos Quispe Palomino, ¿no? Y de otro líder histórico de la zona, pero luego no hay mucho para contar, ¿no? La verdad que son emboscados cada cierto tiempo, cada vez que están próximas las elecciones, cada vez que asume un nuevo gobierno, las tomas de Camisea, por un lado, así han sido jugadas militares que nos han dejado perplejos, porque esa zona en teoría está apoltronada de bases militares de la policía, de las distintas policías y del ejército, y increíblemente estos tipos todavía caminan por ahí con bastante fortuna, ¿no? Como decíamos, y la mayoría de los muertos de ahí, en estos 17 años que ellos andan por allá, son básicamente del lado de la patria, no son del lado de la policía, de las Fuerzas Armadas. Un cuarto grupo, lo volvemos a mencionar, no es tal vez muy importante, pero es un montón de senderistas que creen que todo es una parafernalia del imperialismo, ¿no? Gente que hace notar que su fanatismo político los lleva ya a no entender la realidad del país. Entonces, la guerra interna peruana costó aproximadamente 70.000 muertos, ¿no? No hubo ni en la guerra con Chile ni en ningún otro episodio de nuestra república, de la independencia para acá, una época con mayor cantidad de muertos. Hoy contamos con aproximadamente 20.000 desaparecidos y se han encontrado aproximadamente 600 y pico fosas comunes, ¿no? Los estudios indican que hay más de 3 cuerpos por cada fosa común. Ahí estarían más o menos los 20.000 muertos que estamos considerando. La sumatoria indica de que pasaría tal vez los 100.000 muertos la guerra interna peruana, ¿no? Se hace muy poco, honestamente. La mayoría de los victimarios de estos peruanos que hoy no están libres, ¿no? Están libres. Hay que decirlo no como un dato menor, porque claro, cuando uno escucha a algunos señores de la derecha peruana, ¿no?, gente interesada y de parte, dicen, bueno, los que murieron eran senderistas, ¿no? Bueno, no, las investigaciones han demostrado que Sendero Luminoso en su mejor momento, no llegaba a 3.000 militantes. No llegaba a 3.000 militantes. El MRTA menos, ¿no? Entonces, y no mataron a todos los militantes, pues, ¿no?
Muchos de estos militantes, tanto de Sendero como del MRTA, se fueron del país, ¿no? Otros pasaron a las famosas leyes de arrepentimiento, es decir, andan entre ustedes y nosotros, por ahí, hasta con otro nombre, ocultando lo que fueron, porque ese fue el trato que el Estado les dio. Pero si seguimos sumando, es decir, tenemos 97.000 personas entre muertos y desaparecidos que no tenían en lo absoluto que ver con ningún bando y que hoy están muertos. Esta gente necesita ser reivindicada por la historia. Yo creo que es importantísimo lo que se hace desde la universidad con ustedes, al invitarnos a nosotros que somos dirigentes de izquierda, socialista, revolucionaria, a hacer un análisis de lo que fue. Hay que decirlo una vez más, para mí por lo menos, lo de Sendero Luminoso es una degeneración del pensamiento, ¿no? No están ajustados a los clásicos del marxismo, es un análisis antojado y por lo tanto equivocado de la realidad que vivía el Perú en la época. Dinamitaron un proceso que costó muchísimo al país, ¿no? Salir de una dictadura como la de Morales Bermúdez y tener una de las constituciones más avanzadas de América Latina para su momento, no le era suficiente a Sendero, ¿no? Su interpretación del feudalismo en el Perú fue realmente antihistórico y antitécnico, que tampoco dejó otro resultado más que su insanía, ¿no? Ellos al no encontrar la realidad que ellos querían, su agresividad se potenció, ¿no? Sobre el MRTA, lamentablemente, uno termina dándose cuenta de que también no terminaron siendo leales a sus principios, ¿no? La cosa se fue mercenarizando con el transcurrir del tiempo y bueno, hasta su desaparición, ¿no? Lo que ustedes deben saber, tal vez lo último, fue la toma de la Embajada de Japón, que acabó pues con la aniquilación completa ya de los cuadros militares del movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no?